Está invitado en este panel de la tarde Peter Dinager. Él es el director coordinador del programa regional de OLACEF de la GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana, especialista en finanzas públicas en Alemania. Se ha desempeñado como consultor y responsable de programas de modernización de entidades superiores de auditoría y de asuntos fiscales en varios países de América Latina, Asia Central y África. En América Latina ha sido consultor de proyectos en el área de finanzas públicas en Costa Rica, Colombia, Perú, República Dominicana, El Salvador, Ecuador y Nicaragua. Ha sido auditor y es funcionario público en el área del Ministerio de Finanzas del Estado de Baviera en Alemania, con licencia de apoyar proyectos del Ministerio Federal de Cooperación Económica para el desarrollo de Alemania en el extranjero. En la actualidad es director del programa regional de OLACEF de la GIZ, de la Cooperación Alemana, con sede en Bogotá, Colombia. Este panel que les acabamos de presentar se llama Modelos de Control Fiscal, Retos y Perspectivas, y estará moderado por el Contralor General de Medellín, doctor Juan Carlos Peláez Serna, y el Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, doctor Sergio Zuluaga Peña. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todos. Muchas gracias a los doctores, a la doctora Laura. La dinámica va a ser sencilla. Yo le voy a hacer una pregunta a cada uno de los panelistas. Van a tener cada uno aproximadamente 5 minutos para que respondan la pregunta. Y entonces arrancamos con la doctora Laura. Doctora Laura, ¿por qué existiendo modelos paradigmáticos como el canadiense, el norteamericano, el mismo modelo español, se pueden señalar países que han adoptado otros modelos y sin embargo no han dado resultado? Se siguen presentando muchos problemas de corrupción en países como Guatemala, como El Salvador, con la misma Argentina, doctora Laura. Muy buenas tardes a todos, un saludo especial a las personas que me acompañan en este panel. Es un placer para mí compartir con ustedes. Señor Contralor, en el país existen diferentes modelos, sistemas unipersonales como el nuevo modelo colombiano, sistemas colegiados como los tribunales de cuentas, auditores, contralores, en diferentes partes se denominan de diferentes maneras, y al fin lo que hacemos todos es luchar contra la corrupción. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que la corrupción no es inherente a la institución, la corrupción es inherente al ser humano. Yo sigo convencida y he trabajado bastante el tema del control fiscal y he tenido oportunidad de conocer en forma práctica los diferentes modelos. Yo sigo defendiendo el modelo de control fiscal colombiano. Pienso que el modelo de control fiscal colombiano está nutrido de otros modelos que efectivamente también, como ha pasado en los países que usted menciona, lo que ha sucedido es que por más controles que se implementen, pues la corrupción sigue ahí presente. Pero entonces lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer y no debilitar el sistema de control como en el caso colombiano. Nosotros tenemos ese modelo establecido en la Constitución y la ley que requiere de unas reformas. Esas reformas no necesariamente son reformas constitucionales, sino reformas legales para perfeccionar el modelo. Y lo que tenemos que hacer nosotros es echar mano de esas metodologías o de esos procedimientos que tienen, por ejemplo, organizaciones internacionales como la INTOSAI, adoptar esas formas de hacer auditoría que ya han sido probadas y que nosotros pues deberíamos estar implementando y perfeccionando en el sistema de control fiscal colombiano. Entonces, para redondear, decir que los modelos de control fiscal en el mundo han fracasado, pues yo creo que no podemos ser tan pesimistas, porque es que la corrupción va a pasos agigantados. Esta mañana nos decía el doctor Cepeda, existen organizaciones criminales para la corrupción. Entonces no le debemos echar la culpa solo al control fiscal o a los modelos de control, sino por el contrario, lo que tenemos que hacer es fortalecer, por ejemplo, la independencia del Contralor, la independencia presupuestaria y la forma de aplicar estos modelos. Bueno, o sea que la doctora Laura está totalmente de acuerdo que
en Colombia el modelo que nosotros tenemos funciona y hay que fortalecerlo, darnos otras herramientas adicionales, pero seguir como estamos, ¿cierto? Bueno, el invitado internacional, el doctor Peter. Al doctor Peter nosotros lo conocemos porque hace parte de la OLACEF, trabaja mucho con la Organización Latinoamericana y el Caribe de entidades fiscalizadoras, entonces en todo el mundo conoce todos los modelos de control fiscal, y qué mejor que él nos responda a eso. Este modelo de control fiscal que hoy existe en Colombia, ¿qué tenemos que hacer para que sea oportuno, para que sea efectivo, para que sea eficiente? Y comparado con los modelos que existen en otros países, doctor Peter, ¿usted qué nos podría decir al respecto? Bueno, muchas gracias y primero muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes. Claro, la pregunta es muy compleja y hacer la respuesta en forma breve también. Primero quiero reconfirmar que en Colombia, de mi opinión, creo que se ha trabajado mucho el tema y Colombia ha desarrollado esquemas de control bastante interesantes, bastante amplios, y lo ha trabajado, elaborado bajo su propia iniciativa y dentro del contexto y de las circunstancias del país. Yo creo que es un avance y está reconocido también a nivel internacional, y como usted dice, trabajamos con OLACEF, entonces escuchamos esto en varias ocasiones. Pero si hablamos de la función, del mandato de una Contraloría, una entidad fiscalizadora superior, combatir la corrupción, yo creo que tenemos que, de mi criterio, entender que la Contraloría es parte de eso, ¿no? No podemos esperar de entidades fiscalizadoras que ellos son los únicos que trabajan en este tema, son ni los responsables para niveles de corrupción. Yo creo que hay que entender eso como un tema, como usted bien dice, primero humano y segundo, dentro del contexto de la administración en sí, cómo está concebido la administración pública, cómo está organizado el Estado. Hay diferentes esquemas del Estado, a este esquema y la organización debe también corresponder a los niveles de controles. Hablando de países federados, por ejemplo, Alemania o Brasil, aquí Argentina, México, tienen otros esquemas que países unitarios. También hay otros esquemas con cortes, el sistema de cortes, sistemas de tribunales, con varias personas que dirigen o que están encima, digamos, de las decisiones sobre auditorías. Hay otras unipersonales, como en Colombia, que es quizás el sistema, de mi criterio, más exigente, porque teniendo una persona encima de todo eso es un tema, una responsabilidad muy, muy grande. Regresando al contexto en sí, yo creo que es importante pensar mucho en mejorar esquemas de control interno, entendiendo control interno como una política, como una filosofía que tiene que existir en una entidad, en cualquier entidad, sea privada, sea pública, que empieza con el ambiente de trabajo. Conocemos estos criterios de COSO, ¿no? Que es una descripción de esto, pero lo entiendo como una política, una filosofía que tiene que existir con varios aspectos dentro de una institución, y un elemento fundamental de este control interno es la auditoría interna, que hay que fortalecerla dentro de las instituciones, dejarles el lugar adecuado, la independencia que requiere, y que también una cierta coordinación con entidades fiscalizadoras externos, que son contralorías, en el caso de Colombia, porque un buen control interno, una buena auditoría interna puede facilitar mucho también el trabajo del control externo. Y ahí el control externo puede dedicarse realmente a puntos específicos, puntos críticos,
Eso creo que es para mí fundamental si hablamos de la lucha contra la corrupción, entiéndolo como un fenómeno que tiene muchos aspectos. Respecto al sistema en Colombia, yo creo que la situación que ustedes tienen el mandato también definir la responsabilidad fiscal, ¿no? Es también un reto adicional que está definido con bastante amplitud, tiene bastante mandato y responsabilidad en esto, investigarlo, pero a mi criterio hay que pensar también separarlo un poco más organizativamente del trabajo de la auditoría en sí. Porque, bueno, de la mirada que tengo yo se concentra mucho en buscar el hallazgo, concentrarse en la responsabilidad fiscal, y eso puede, en ciertas circunstancias, restar, digamos, el valor al trabajo auditor en el sentido de trabajar con recomendaciones constructivas, apoyar que se mejora, prevenir corrupción. Yo creo que eso será un tema interesante. ¿Cómo hacerlo? Claro, eso depende mucho del mandato también constitucional, de la organización misma de las contralorías. Hay modelos en Europa donde eso funciona perfectamente. Alemania no es lo adecuado porque tenemos una auditoría pura, que no tiene ninguna función en este estilo, pero los países, por ejemplo, el sur de Europa, ¿no? Francia, España, tienen estas funciones también de responsabilidad fiscal hasta un cierto límite, pero bien distinguido dentro de las instituciones. Entonces creo que eso será un tema para mí que puede hacer más eficiente este trabajo. No sé si... Muchas gracias, doctor Peter. De pronto ahora, y con la pregunta que le voy a hacer al doctor Jorge Octavio, de pronto usted la puede complementar, doctor Peter, con conocimiento de países donde existan los tribunales de cuentas. Doctor Jorge Octavio, se habla mucho y se ha dicho mucho aquí en Colombia de la posibilidad de crear los tribunales de cuentas y que ellos asuman la responsabilidad y el trabajo que hacen las dependencias de responsabilidad fiscal en las diferentes contralorías territoriales. También conocemos de la alta congestión judicial que hay en la rama. Cuéntenos usted qué opina sobre ese aspecto, cómo lo ve, si es viable o no viable, doctor Jorge. Bueno, primero, gracias, Contralor, por la invitación a participar en este evento académico y fundamentalmente en este panel, advirtiéndole al auditorio, como lo hice en su momento con usted, que la visión mía es la visión del juez, no es la visión ni del administrador ni del funcionario de control fiscal, porque mi experiencia profesional se ha desarrollado fundamentalmente en el campo de la actividad jurisdiccional. Sobre lo que usted me pregunta, entre otras cosas que tuve oportunidad de hablar esta mañana con el doctor Peter, a mí me parece que para eso es necesario, como él lo decía, hacer una división del trabajo. No es que, y lo hago en el siguiente sentido, una cosa es lo que es la auditoría propiamente dicha, que digamos es una labor administrativa, y otra cosa es para mí, vuelvo y repito, como desde mi perspectiva de juez, lo que es la responsabilidad fiscal. Para mí la responsabilidad fiscal hoy en día, a la luz de la norma constitucional, es una responsabilidad de tipo administrativo y por eso permite su control por vía de las acciones ante el contencioso administrativo. Pero por su naturaleza, para mí la responsabilidad fiscal, deducir la responsabilidad fiscal, es una actividad jurisdiccional. ¿Y por qué digo que es una actividad jurisdiccional? Porque fíjense ustedes que la responsabilidad fiscal es una especie del género de responsabilidad patrimonial del servidor público. Y esa responsabilidad patrimonial del servidor público está definida en el artículo 90 de la Constitución, no solamente cuando expresa o dispone que
que el Estado debe responder por los daños antijurídicos que cause, sino que también el servidor público deberá responder por aquellos daños que causa el Estado con ocasión de la conducta del servidor público dolosa o gravemente culposa. Es decir, dentro de ese género de responsabilidad que define el artículo 90 está la responsabilidad patrimonial del servidor público y la responsabilidad del servidor público gestor fiscal. Entonces, miradas las cosas desde ese punto de vista, deducir esa responsabilidad fiscal, a mi juicio, al caber dentro de ese género de la responsabilidad patrimonial, supone necesariamente la intervención de un órgano jurisdiccional, porque el órgano jurisdiccional es el llamado a responder, a deducir esa responsabilidad. Es más, esa afirmación que hago no es extraña en nuestro ordenamiento constitucional. Fíjense ustedes que actividades que son típicamente administrativas, como la responsabilidad disciplinaria, en el caso de los jueces es una responsabilidad que el constituyente expresamente calificó como actividad jurisdiccional por razones de la independencia y autonomía del juez como órgano de control. Y eso mismo, no solamente agregado a lo que acabo de decir de la responsabilidad patrimonial, sino por la naturaleza de lo que se juzga, supone que debe ser un órgano de control independiente e imparcial el que debe deducir esa responsabilidad fiscal. Y desde ese punto de vista es el juez, como tercero imparcial, el que puede deducir con mayor eficacia, con mayores garantías, a mi juicio, esa responsabilidad fiscal. Entre otras cosas porque a través de ese mecanismo se solucionan problemas que se presentan en la práctica al definir lo que es la responsabilidad fiscal o no. Fíjense ustedes que hay una intersección, yo la llamo así, entre la responsabilidad fiscal y aquel que es gestor fiscal y la responsabilidad del servidor público que sin ser gestor fiscal causa un daño que debe ser resarcido. ¿Quién la define? La define la Contraloría, la define el juez. ¿Responde a qué título? Recuerden ustedes que el artículo 90 habla de culpa, agravio, dolo y que la Corte Constitucional, cuando declaró inexequible la norma de responsabilidad fiscal, que disponía que la responsabilidad del gestor fiscal era mayor, era por culpa leve, ¿sí? La declaró inexequible sobre la base precisamente de que solo podía deducirse responsabilidad del gestor fiscal como especie, repito, de ese servidor público a título de culpa, agravio, dolo. Entonces, no solamente por esas razones de orden jurídico, sino por esa razón de orden práctico, el atribuirle la deducción de esa responsabilidad fiscal a un órgano jurisdiccional evitaría esas interferencias o esas intersecciones que no son convenientes ni para el gestor fiscal, ni para el servidor público, ni para el mismo Estado, bajo la idea precisamente de que lo que se busca a través de la definición de la responsabilidad patrimonial del Estado vía acción de repetición o vía responsabilidad fiscal es que se resarza el daño patrimonial que se le ha causado al Estado. Entonces fíjense que hay, digamos, una primera razón de orden jurídico, otra razón de orden práctico y hay otra razón que podríamos llamar de orden filosófico o político, que es la necesidad de que sea un tercero imparcial, autónomo e independiente el que entre a definir ese tipo de juicios. Obviamente que no estoy diciendo sobre esa base de que sea un tribunal de cuentas, estoy hablando de un órgano jurisdiccional, porque me parece que lo que es la labor de auditoría propiamente dicha no es jurisdiccional y por ende no sería encargado ni un tribunal de cuentas ni un órgano jurisdiccional el encargado de cumplir la labor, porque para eso no está llamado el juez. En ese contexto, entonces, me parece que más que un tribunal de cuentas, lo que se le debía era asignar al juez natural de la responsabilidad patrimonial del Estado y del servidor público la deducción de esa responsabilidad fiscal, es decir, a la jurisdicción contencioso-administrativa, con un ingrediente. El ingrediente sería que la deducción de esa responsabilidad fiscal, dado que ello se fundaría en la labor de auditoría que haría el órgano de control fiscal, exigiría una legitimación especial para que sean esos órganos de control los que acudan a la jurisdicción contenciosa, digamos, por vía de demanda, para la deducción de esa
responsabilidad. Fíjense que es un modelo, digámoslo, que en la concepción mía es un modelo muy vernáculo, muy autóctono, porque no es propiamente el Tribunal de Cuentas el que vaya a cumplir todas esas funciones, sino que habría que dividir unas de otras. Ahora, el problema que se habla es, o que se dice es que la rama judicial está muy congestionada. Yo creo que ese problema no solamente es de la rama judicial, también es de los órganos de control fiscal en los juicios de responsabilidad fiscal. Fíjense que una de las críticas grandes que se ha hecho a los órganos de control fiscal, y hablo fundamentalmente de la Contraloría General de la República, es que la mayoría de los juicios de responsabilidad fiscal terminan por prescripción. Entonces el problema de congestión no es exclusivo de la rama judicial, ¿sí? Ahora, ¿cómo se soluciona ese problema de la congestión? El problema de la congestión, sea en manos de los órganos de control fiscal o de los órganos jurisdiccionales, se soluciona es con plata, con presupuesto. Y desde el punto de vista técnico, con la oralidad que ha mostrado sus beneficios, tanto en los juicios de responsabilidad fiscal como en los propiamente jurisdiccionales. Si ustedes hacen un estudio sobre la reducción de los tiempos de juzgamiento con el sistema escritural y el sistema oral, encuentran que juicios que se adelantan en este momento por el sistema oral pueden estar resolviéndose en sus dos instancias en un año. Entonces, la solución técnica en ese caso frente a la congestión o a la crítica de la congestión sería la oralidad y mayor asignación de recursos sobre la base, repito, de esa división del trabajo. Creo que queda expuesta ahí mi tesis sobre el particular y les agradezco mucho la invitación nuevamente. Gracias, doctor Jorge, muy claro, muy claro. No sé si el doctor Peter quiera complementar algo sobre los tribunales de cuentas que de pronto usted conozca de otros países, doctor Peter. Quizás lo que he dicho, ya hay varios modelos en este sentido, quiero repetir Francia o España, donde esta función de la responsabilidad fiscal con ciertas diferencias comparado con Colombia, pero existe, está dentro del mismo tribunal de cuentas, pero bien organizativamente bien separados. Y claro, hay otros, como en Alemania o en centro de Europa, donde esta función está realmente separada, como dice el doctor, ¿no? donde Alemania, por ejemplo, ¿no? Ahí cuando hay un tema de este tipo, inmediatamente se transfiere el caso a las instancias judiciales competentes, ¿no? Son auditorías puras, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Entonces, depende del modelo que un país escoge, también de la cultura, de la historia en un país. Hay varias formas, pero creo que lo importante es buscar separarlo, ¿no? para hacerlo más eficiente en el sentido como ha dicho. Gracias, doctor Peter. Doctora Laura. Ahora en la ley de equilibrio de poderes, alguno de los senadores proponía que Colombia debía eliminar todo el control fiscal que existe hasta la fecha y crear tribunales de cuentas. Yo comparto lo que dice el doctor Jorge Octavio, que podríamos llegar a un tribunal de cuentas, podría ser un modelo aceptable fortaleciendo el proceso auditor al interior de las mismas contralorías. Pero yo también quiero repetir, y lo que dice el doctor Peter, hay diferentes modelos, han funcionado de acuerdo a la naturaleza, pero lo que no podemos desconocer es la historia del control fiscal colombiano durante más de 90 años, donde nosotros ya tuvimos alguna vez tribunales de cuentas. En Colombia existieron tribunales de cuentas, después pasamos al órgano unipersonal que tenemos hoy con el Contralor y hemos avanzado muchísimo. Recordemos que antes de la ley 42 el proceso de responsabilidad fiscal tenía dos etapas, uno era la etapa de la investigación y otra era la etapa del juicio. En la ley 42 se unen en uno solo y ahora estamos trabajando con la oralidad. Entonces yo creo que el país tiene que pensar es en cómo no tirar a la basura todo lo que hemos construido a través de la historia, porque perfectamente nos podrían funcionar los tribunales de cuentas y podríamos ir hacia allá garantizando la independencia, o también podría decirse por qué no crear unas salas más dentro de los mismos tribunales o consejos de Estado encargadas del proceso de responsabilidad fiscal, y allá podríamos llegar. Pero lo inmediato que deberíamos tener en el país es fortalecer esa historia y esa experiencia
que hemos tenido en el control fiscal colombiano, y más concretamente, el doctor que hace parte de la Contraloría y maneja el proceso de responsabilidad fiscal y ha sido muy exitoso en la oralidad en la Contraloría de Medellín. La oralidad es cómo gestionar el proceso de responsabilidad fiscal y ha permitido recuperaciones efectivas, casi un porcentaje muy alto, no tengo aquí las estadísticas, pero cuando iniciamos procesos de responsabilidad fiscal bajo la oralidad, por lo general el sujeto de control se allana al pago y tenemos recuperaciones efectivas. Entonces esa es como la conclusión que yo hago, es fortalecer la experiencia que hemos tenido durante más de 90 años en el control fiscal colombiano. Yo voy a traer un caso para que vean el problema de las disfuncionalidades que presenta el modelo. Traigo el caso de los magistrados, voy a traer el caso de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Recuerden ustedes que a los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Contraloría General les inició una investigación con miras a deducir la responsabilidad fiscal por digamos, las situaciones que se presentaron en realidad en relación con el famoso carrusel de pensiones. ¿Sí? Y la discusión, para no entrar a valorar lo que ocurrió, se giraba en torno a si la Contraloría sí podía deducir esa responsabilidad fiscal o no, o a quién le correspondía. Si eso hubiera estado dentro del campo de la responsabilidad patrimonial a cargo de un juez, ese problema se hubiera solucionado. Otro ejemplo que ocurre con mucha frecuencia: decisiones administrativas que causan detrimento patrimonial a la administración pública por parte de servidores públicos que no son gestores fiscales, y más sin embargo se adelanta el juicio de responsabilidad fiscal, se mete al servidor público en un juicio de responsabilidad fiscal, posteriormente en un juicio contencioso administrativo, con desgaste no solamente para el servidor, sino que también hay un costo para los órganos de control fiscal. Y generalmente, como no es gestor fiscal, no va a poder deducirse por esa vía la responsabilidad patrimonial del servidor público. Entonces, esos problemas de orden práctico que yo, haciendo memoria, creo que vienen a partir de la Constitución del 91, porque antes, de pronto, el doctor Bula, que conoce más la historia del control fiscal, antes no recuerdo que ese problema en punto a la responsabilidad patrimonial del gestor fiscal se presentara. ¿Sí? Es una cosa que, digamos, se está digamos, ensayando, o estamos caminando, como decía el doctor Velilla ahora, en la construcción de esa responsabilidad fiscal. Y esas intersecciones y esos problemas, digamos, aún desde el punto de vista económico, estoy hablando de una relación costo-beneficio, también se tienen que evaluar, porque si por el problema de cogestión fuera, la solución economicista sería que acabemos con la responsabilidad fiscal a cargo de los órganos de control fiscal e incluso con los mismos órganos jurisdiccionales. Doctor Bula, usted que ha estado en los dos mundos, tanto en el judicial como en el control fiscal, ¿qué piensa frente al planteamiento de esa posición vernácula que plantea el doctor Jorge Octavio, que ni siquiera es la creación de tribunal de cuentas, sino irnos con los instrumentos contenciosos administrativos, aunado con esa posición de la doctora auditora nacional de que no tenemos que adoptar nuevos modelos, sino mantener el nuestro, construir los elementos necesarios para perfeccionarlos, pero escuchando a ustedes sus posiciones políticas, filosóficas, y teniendo en cuenta esos dos elementos, creo que podría darnos una luz también diferenciada. Gracias. El tema está supremamente amplio, pero yo diría que el modelo colombiano de control fiscal es un fracaso. Y es un fracaso porque sencillamente la corrupción no está disminuyendo, sino que está, digamos, aumentando. Entonces, dice la Biblia que sabia en esto de control fiscal, por sus frutos los conoceréis. Es decir, un modelo que produce lo que tenemos en Colombia no puede
ser bueno. Punto número 1. Punto número 2, el modelo a lo sumo se precia, como le pasaba a mi sucesor, de grandes sanciones, pero sin recuperaciones. Es decir, la recuperación es un porcentaje absolutamente irrisorio de lo que se pierde por una u otra razón de los recursos públicos. En tercer lugar, el modelo es, digamos, un modelo de necropsia. Entonces, después de ojo afuera ya no hay Santa Lucía que valga. Entonces se pregunta, en preguntas orientadoras de este panel, si podríamos volver a una especie de control previo. Y ahí tenemos graves problemas. La Corte Constitucional ha dicho que hay ciertos controles de advertencia que no son, digamos, de recibo, no son constitucionales, y lo que yo tuve que vivir en la Contraloría anterior al 91, la Contraloría del control previo, perceptivo y posterior, pues era un desastre, porque los funcionarios de Contraloría coadministraban las entidades, de manera que la corrupción campeaba no solo en la entidad, sino en la Contraloría, destacada en la entidad. Es decir, la verdad es que no hemos encontrado en Colombia un modelo lo suficientemente defensable. Esa es mi opinión personal. Creo que en lo que más ha avanzado es en los modelos de control interno, porque sin un buen modelo de control interno, cualquier control externo es ya residual, es una venia a la bandera. Entidades saludables desde el punto de vista organizacional y de autocontrol son las entidades de mostrar en el país. Las entidades que no tienen buenos sistemas de control interno, que no están bien diseñadas para el autocontrol, no hay poder humano desde fuera que las heterocontrole. Eso sencillamente no sucede así en la vida real. Es que la mayor parte del control que opera en la sociedad y en la naturaleza es autocontrol, no es heterocontrol. Pongo por ejemplo que muchas personas aquí son profesores o han estado recientemente en la universidad o están en la universidad. ¿Quién controla a los profesores de EAFIT o de la Nacional o de la Universidad de Medellín en su aula? Nadie. Sencillamente el profesor va a su aula y por autocontrol en lo fundamental dicta su clase lo mejor posible. Sería lamentable que el rector de EAFIT de la Nacional de la Universidad de Medellín estuviera aula por aula viendo si el profesor está dictando la clase. Son mecanismos de autocontrol. Luego habrá algunos mecanismos de evaluación, como por ejemplo preguntarle a los estudiantes cómo ven los profesores, si habrá curvas de calificación, etc. ¿No? Pero en lo fundamental, lo que sucede en la vida es autocontrol. Es decir, pretender el heterocontrol como la norma es, en mi modo de ver, un error fundamental en los tiempos que corren. De hecho ya no sucede así en la industria moderna, ¿no? En la industria moderna el operario tiene sus elementos de servomecanismos y mecanismos de información que le permiten ver lo que él está haciendo, y él introduce los correctivos de lo que está haciendo. No es el modelo taylorista en que el supervisor, que es el que mira desde arriba y no hace nada, ¿no?, controla lo que están haciendo. Es decir, el mundo ha cambiado sustancialmente y los modelos de control fiscal no han cambiado par y paso. Entonces, lo que creo es que hay en Colombia que fortalecer muchísimo más los sistemas de control interno, y hay que construir confianza responsable en las instituciones. Digamos, los antioqueños que tienen entidades de mostrar con quiebres, somos humanos, pero como EPM, ISA y SAGEN, que han tenido más que toda una influencia, digamos, desde aquí, desde la región, si se asoman a esas entidades no marchan bien,
porque hay un contralor que las controla desde fuera. Marchan bien porque son sistemas organizacionales saludables dentro suyo, ¿verdad? Mi punto de partida es que el heterocontrol es lo marginal en general en la sociedad y en la naturaleza, y el autocontrol es lo fundamental. Las sociedades resuelven la mayoría de sus problemas por autocontrol, no por heterocontrol. A las cortes solo tiene que llegar lo que no se ha resuelto en los niveles de reclusión inferior, ¿no? Por ajuste mutuo entre los seres humanos. La propuesta del doctor Jorge Octavio tengo que estudiarla, y sobre todo delante de un alemán, porque en Colombia, ahora con la reforma a la justicia, yo contaba el cuento de que los ingleses piensan de pie, los ingleses piensan caminando como Sherlock Holmes, los alemanes piensan de pie al lado del escritorio, los americanos sentados, los franceses acostados y los latinoamericanos después. Entonces déjenme pensar antes para poder responder a esto. Yo quiero pensar en la propuesta del doctor Jorge Octavio, porque normalmente pensamos después, hacemos la reforma constitucional, y yo me encontré con 2 parlamentarios en el aeropuerto. ¿Qué le pareció la reforma? Tenemos que hablar. ¿Ya para qué? Si yo le decía, vamos a hablar. Claro, no pensamos las cosas antes, y por eso es que me decía precisamente compatriota de nuestro contertulio Peter que somos un país muy rico porque pensamos después, no planeamos, chamboneamos con la Constitución para arriba y para abajo, etc. De manera que no me atrevo a opinar sobre la interpretación del doctor Octavio, solo en un sentido sí, en el sentido de que hay que distinguir los procesos de auditoría, que viene de audire, escuchar, y escuchar para alinear distinciones. O sea, cuando yo hago auditoría, la auditoría en origen es para alinear distinciones. Es decir, ¿qué escucha usted? ¿No? ¿Qué ve usted aquí para ver si yo veo lo mismo? ¿No? Es decir, el auditor es sencillamente una mirada externa que permite alinear distinciones. De los juicios en Colombia, ahora está la Contraloría General de la República, por ejemplo, juzgando a unos funcionarios del sector de Carbocol por un tema que pasó hace 20 años. ¿Puedo usar una expresión popular? ¿Ya para qué? Sí. Y ustedes saben lo que sigue después. ¿Ya para qué? Sí. 20 años después, no, el dinero de los contribuyentes, nuestro dinero, se está gastando en unos mamotretos para ver si 20 años antes, ¿no?, unas licencias mineras, etcétera. Eso no funciona, hay que buscar control en tiempo real, procesos apreciativos, participativos de la comunidad, más comunicación. Yo creo que hay que darle un vuelco completo al control en nuestro país, completo, es decir, no es asunto de poca monta, y puede formar parte de ese revolcón los tribunales de cuentas como parte del control contencioso administrativo o separados, pero en ese sentido tiendo a coincidir en principio con el doctor Jorge Octavio, distinguir lo que es la auditoría, ¿no?, que es oír para alinear distinciones, de lo que es el juicio de responsabilidad fiscal. Gracias. Gracias, doctor Germán. Doctora Laura, por favor nos complementa un poco sobre ese tema que yo sé que usted conoce mucho. Bueno, algo que comparto absolutamente con el doctor Bula es el fortalecimiento del control del primer nivel. Si nosotros fortaleciéramos, el problema es que en Colombia tampoco está fuerte el control de primer nivel. Las oficinas de control interno por lo general están acompañadas de un jefe, llamémoslo jefe, que administra un sistema, pero no tiene un apoyo real que le permita cumplir esa función. Entonces, también lo que nosotros tendríamos que hacer es fortalecer, y sería lo más importante, porque comparto absolutamente la teoría, primero del autocontrol, y segundo, del fortalecimiento de ese control interno como control de primer nivel. Pero al proceso de responsabilidad, dejémoslo a un ladito, al proceso auditor que ejercen las contralorías les corresponde apoyarse en ese control fiscal de primer nivel.
nosotros hemos trabajado fuertemente en que cuando nosotros vamos a auditar una institución, nosotros no vamos a ir allá a examinar cosa por cosa, sino que lo primero que tenemos que hacer es apoyarnos en quien dirige ese sistema de control interno, ese sistema de control nivel, evaluar cómo está funcionando el sistema y desde allí empezar a hacer nuestro proceso auditor con las debilidades, con las fortalezas que se encuentren en el control del primer nivel. Pero como le digo, yo creo que eso también requiere de más fortalecimiento, porque como está diseñado hoy el sistema, pues se trató de avanzar mucho con la ley 1474, donde se decía, en las entidades territoriales el jefe de control interno es por concurso, pero en las entidades del orden nacional sigue siendo de libre nombramiento y remoción, mientras que en un lado son de periodo, en el otro lado no, y nosotros nunca hemos podido entender por qué la distinción entre que lo territorial se hace de una manera y cuando del todo el sistema debería de funcionar, jefes de control interno, elegidos y nombrados por concurso, para periodos fijos y con absoluta independencia de lo que está funcionando en su independencia. Y lo hemos dicho en los foros con las contralorías, y nosotros los auditores tenemos que, repito, aprender a evaluar el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, yo les digo, doctor Bula, cuando hacemos auditoría y encontramos hallazgos administrativos, entonces en las contralorías se nos vuelve un problema cuando encontramos 50 hallazgos administrativos, ¿sí? Y después vamos y calificamos el sistema de control interno, y la evaluación al sistema de control interno de la forma como lo hacemos, le decimos que es excelente. Entonces la pregunta es, si existen hallazgos administrativos, quiere decir que está fallando el sistema de control interno de la entidad, porque si el sistema de control interno de la entidad estuviese funcionando bien, pues no tendríamos que estar encontrando esos hallazgos administrativos. Y hemos tratado de promover al interior de las contralorías que entonces cuando nosotros encontramos esos hallazgos administrativos, que lo que evidencian es falta en el sistema de control interno, en vez de nosotros ponernos a aprobar esos planes de mejoramiento, lo que tenemos que ir a decirle es a la oficina de control interno o al jefe de control interno o a quien administre el sistema, aquí le traslado estos hallazgos administrativos para que sea usted quien dirija, promueva el autocontrol, la corrección, y en nuestro proceso auditor, pues nosotros posteriormente evaluar qué fue lo que hizo esa oficina. Entonces la conclusión que yo quiero dar es que efectivamente si fortaleciéramos el control interno al interior de nuestras entidades, con seguridad vamos a evitar más hechos de corrupción, vamos a garantizar, pero el control fiscal tiene que estar siempre a un lado, porque eso yo creo, y me disculpan porque ustedes son unos juristas y que de pronto lo diga mal, el control fiscal o el proceso de responsabilidad fiscal también tiene que ser como la última instancia, o sea, cuando ya todo no funcionó, cuando el control interno no funcionó, cuando el funcionario no cumplió bien su función, se perdió el recurso público, pues ahí es donde tiene que entrar el proceso de responsabilidad fiscal, pero en forma oportuna. Y señor Contralor, si usted me permite, también cuando hablaban ahorita de la oportunidad en el sistema de control, si nosotros estableciéramos unos modelos que nos permitieran hacer control fiscal en tiempo real, pues estaríamos ayudando mucho más el sistema. Lo decía el doctor Bula bien, nosotros, y yo lo he dicho en algunas oportunidades, nos convertimos en la Oficina de Medicina Legal del Estado, en que decimos se robaron la platica, se perdió, pero nunca alcanzamos a las recuperaciones, porque somos tan lentos, que cuando vamos a llegar a una recuperación, pues ya no hay nada que hacer, o ya se insolventó el sujeto de control. Entonces tenemos que, yo creo que ahora hacer uso de las altas tecnologías, de las grandes tecnologías, implementar modelos más eficaces y eficientes, que lo decíamos ahorita con el doctor Peter, hay modelos establecidos y probados en el mundo que nosotros deberíamos traer a nuestro sistema de control fiscal para ser más eficientes, más eficaces y más oportunos. Bueno, ya vamos terminando, estamos terminando, no sé si alguno de los panelistas quiera complementar algo. No sé si hay sesión de preguntas que se me hicieron por aquí, ya se me acuerdo. Si tenemos la oportunidad de que el auditorio haga 2 o 3 preguntitas para que vamos cerrando ya el seminario. Doctor Pito. Si me permite un comentario a este tema de control a priori, ¿no? Que es un tema que a nivel mundial ya está perdiendo importancia. En Europa creo que tuvimos 2 o 3
contralorías que tenían todavía este tipo. Grecia era un país que lo tiene o tenía, entonces ya está desapareciendo y no corresponde con las recomendaciones internacionales tampoco. Ahí yo creo que hay que buscar métodos, formas, como usted dice, para tener un trabajo más oportuno, más a tiempo con las contralorías. Puedo decirle algo en Alemania que hacemos muchas veces, partiendo de la situación que el mandato de la Contraloría es verificar, auditar decisiones administrativas que tienen un efecto presupuestario. Así lo entendemos, ¿no? Mundialmente. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchos casos donde la Contraloría está acompañando un proceso de una obra grande, de una contratación grande, interviniendo ya en el momento cuando se ha hecho la adjudicación, por ejemplo. Este tipo de cosas permite estar muy cerca al proceso y intervenir en el momento oportuno, no esperar hasta que se termina toda la obra, es muy difícil entonces cambiar algo. Este tipo de cosas, creo que hay ejemplos y experiencias en el mundo, hay que desarrollar más y aplicarlo, pero no va a ser un control a priori ejecutado por la Contraloría. Eso es un tema ya... Sí. Doctor Julián. Eso que dice el profesor Peter es muy importante porque el famoso control de advertencia, esa es una especie de control previo con otro nombre. Y el control de advertencia se puede ir convirtiendo en control previo lentamente y podemos volver al pasado. Tuve la oportunidad de conocer la Contraloría anterior y la Contraloría anterior era realmente un desastre. Y era un desastre por 1000 razones. Una cuenta, por ejemplo, un contratista tenía que tener la firma del auditor de la Contraloría. Y entonces las cuentas en la oficina del auditor podían estar arriba, en la pilita de papeles, o abajo. Eso dependía de ciertas circunstancias interpersonales entre el beneficiario de la cuenta y el funcionario de la auditoría. Así es imposible, digamos, desarrollar una administración pública eficiente y decente. Entonces, la idea que yo quisiera plantear a este respecto es la necesidad de un rediseño de organizaciones estatales para plantear la confianza responsable. Es decir, todo el diseño, incluido el de la reforma de la justicia de ahora, el diseño de la reforma de la justicia es realmente pobre, y es realmente pobre porque parte, ¿no?, de ver cómo se hace un tribunal, ¿sí?, para controlar los desafueros de los magistrados. Para eso no tenga magistrados, ¿no? Es decir, yo no puedo poner cajeros en mi pequeño supermercado, tengo 5 cajas y pongo 5 cajeros y los nombro e inmediatamente busco 5 detectives para que controlen a los 5 cajeros, ¿no? Porque me toca buscar 5 otros detectives para que controlen a los detectives, etcétera, etcétera. Así no es posible. Esa es una, digamos, aproximación desde la suspicacia, desde la no construcción de confianza responsable. Entonces, construir confianza es un problema de diseños organizacionales que pasa por evaluar, digamos, cada institución pública, y creo que eso es lo que podríamos denominar control de segundo orden, o sea, el control del control. La Contraloría General de Medellín, por ejemplo, si se aproxima a una entidad pública y en vez de hacer la evaluación de sus procesos primarios, hace la evaluación del sistema de control de esa entidad, eso no implica que no pueda bajar al proceso primario, eso forma parte del proceso de auditoría, ¿sí? Yo por auditoría puedo tomar muestras selectivas de procesos primarios porque eso es audire, eso es escuchar. Pero lo que me interesa es el sistema de control interno de esa organización. O sea, yo hago control del control, control de segundo orden, ¿no? Y no pretendo ser yo el controlador de los procesos internos de la institución, porque así Colombia nunca llegaría mucho más lejos de lo que vamos. Es decir,
La gente no se levanta, la mayoría de los funcionarios no se levantan por la mañana diciendo, a ver, ¿qué me voy a robar hoy? No, eso no es verdad. No, eso no es cierto. La gente necesita autorrealización personal, necesita reconocimiento. Es decir, toda la teoría de las organizaciones que se aplica en el sector privado también es aplicable en el sector público, ¿no? Es perfectamente aplicable en el sector público. La gente quiere estar orgullosa de lo que hace, ¿sí? Quiere ser, como diría Chopra, campeona mundial de su propio procedimiento, ¿no? Eso tiene que ser estimulado y eso es dentro de las empresas. Entonces hay un sistema organizacional que produce más o menos control interno. Por supuesto que el papel entonces de las contralorías, es decir, del heterocontrol, como yo lo veo es fortaleciendo los sistemas de control interno. Cuando encuentro 70 hallazgos, ¿no?, que no los ha encontrado el sistema de control interno de la entidad, es porque el sistema de control interno es muy malo, ¿no es cierto? Entonces tengo que fortalecer el sistema de control interno, pero yo no le hago las tareas a mis hijos, ¿verdad? Por el viejo dicho, ¿no? Quien da un pez a otro permite que el otro coma un día, quien enseña a pescar permite que coma toda la vida. Hay un proceso de aprendizaje organizacional para tener organizaciones saludables que tengan en lo fundamental autocontrol, de manera que el control de segundo orden, la auditoría, el monitoreo, digamos, son perfectamente diseñables y incluso con la legislación ahora de alguna manera acomodándose, una Contraloría como la de Medellín lo podría hacer tranquilamente y le aseguro que no mañana ni pasado mañana, porque esto no son procesos de corto plazo, pero en el mediano plazo daría resultados absolutamente esplendorosos. Hay que confiar en la gente, y si no confiamos en la gente, acabemos con el Estado, se acabó el problema. ¿Para qué? Es decir, ¿para qué tener magistrados de alta corte si el punto de partida en los debates del Congreso es generalizar lo que pasó con uno o con el otro magistrado? ¿No? Eso no tendría sentido. Es decir, el país está dando debates que son debates más mediáticos, más políticos, que, digamos, al final no tienen la seriedad, la solidez y la profundidad como para construir instituciones sanas en nuestro país. Así realmente no vamos a ir muy lejos. Gracias, doctor Germán. Entonces, las conclusiones de nuestros honorables panelistas, de la doctora Laura, el doctor Peter, el doctor Jorge, el doctor Germán, aquí están plasmadas. Primero, la corrupción no es inherente a la institución, esta corresponde al ser humano, por lo tanto, debe ser a este a quien debe controlarse y sancionarse. El modelo de control fiscal colombiano es bueno, funciona, actúa, pero la corrupción ha ganado terrenos muy importantes y, por tanto, las figuras de control se ven en la opacidad y pareciesen errados. Es necesario e imperante, entonces, trabajar en fortalecer y no en debilitar el control fiscal. Las reformas que se den al respecto del control fiscal no deben ser solo de tipo estructural, sino más bien reformas legales que procuren perfeccionar el modelo actual y robustecer las metodologías y los procedimientos utilizados. Se debe fortalecer la forma de aplicar el modelo de control fiscal. Estos han fracasado en el mundo porque la corrupción va a pasos agigantados. Cada vez son más los retos y menos las oportunidades. Los esquemas de control interno internacionales tienen orientaciones del COSO, el cual señala diversos elementos necesarios en la organización, entre los cuales se resalta la auditoría interna como evaluación independiente. El buen desarrollo de esta facilita el control externo de las instituciones. La filosofía y política del control interno de la organización debe tener un compromiso claro frente a la lucha contra la corrupción y el autocontrol como principio fundamental. El problema de la congestión también es de los órganos de control fiscal y no solo de la rama judicial. Este se puede solucionar con presupuesto y con la oralidad desde el punto de vista técnico, ya que con una mayor asignación de recursos sobre la tesis de división del trabajo se puede dar una alternativa. Entendiendo que la responsabilidad fiscal es de vía administrativa, se debe procurar resarcir el daño
en el patrimonio que se le ha causado al Estado y que debe ser definido entre la responsabilidad del gestor fiscal y la responsabilidad del servidor público. Y por último, es importante reconocer la evolución que ha tenido el modelo de control fiscal colombiano, considerando los avances y resultados para orientar las nuevas perspectivas y retos para construir los elementos necesarios para su mejoramiento. Muchas gracias a todos por la compañía y espero pues que hayamos aprovechado el máximo tiempo. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y por supuesto a nuestros moderadores, a ustedes por haber asistido a este tercer Congreso Nacional Retos y Perspectivas del Control Fiscal en estos 65 años de la Contraloría General de Medellín. Agradecemos a todos por su participación y compañía en esta fecha tan especial y esperamos seguir contando con cada uno de ustedes en nuestros eventos de formación y retroalimentación. Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestra página web www.cgm.gov.co, donde también estarán puestas todas las memorias y conclusiones de las ponencias en el día de hoy, y en el correo electrónico participa@cgm.gov.co o en la línea gratuita 018 512 111. Feliz tarde para todos y muchas gracias.